En el día de hoy, además, era bastante complicado porque el texto es un texto bastante largo. Estamos estudiando la epístola a los romanos y ya estamos en el capítulo 3. Hemos hecho 2 capítulos hasta el momento. Creo que la mayoría lo ha cubierto nuestro pastor, Dani. Y bueno, pues hasta entonces hemos aprendido bastante y aquí hay como 20 versículos. Hoy vamos a hacer del versículo 1 al 20, que ya lo ha leído Dani. El título de esta predicación es, y aprovechando que hemos hablado también de la Reforma, hemos hablado un poquitín de Lutero con ese vídeo de los Legos, tiene que ver con reformando tu vida, reformando quizá tu corazón, hablando de la Reforma. Sabéis que Pablo escribió, algo que quería comentar, esta epístola en su tercer, o este tratado casi teológico, es uno de los de lo que ha escrito el apóstol Pablo, quizás donde hay más teología, donde hay más sustancia, donde quizás es un poquitín más complicado. Espero hacerlo lo más sencillo posible, pero él lo hizo desde Corinto, en medio de una situación bastante complicada, no como hoy en día que ves un libro bonito o de teología o de la vida y la persona tiene un ordenador, está sentado tomándose un café, tiene todas las facilidades del mundo. Él escribió esto a medida que estaba viajando por Europa. En este caso se encontraba por donde está Grecia más o menos hoy en día, bueno, donde está Grecia, en Corinto, y en medio de llevar este mensaje, es decir, que no únicamente que escribió este mensaje y lo dejó de una manera muy ordenada, el mensaje del Evangelio, sino que él lo vivía y lo hizo en unas circunstancias bastante difíciles, con pocos medios, sin tanta luz como hoy en día, sin un ordenador Mac bueno, sino que escribiendo con gente que le ayudaba quizá, pero él vivía ese mensaje. Esto es importante que lo entendamos. Fue de camino a Jerusalén y de Jerusalén se propuso ir a Roma, que sabemos que llegó, y además este escrito que le llamamos Romanos en la Biblia, sabéis por qué Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Aparte de para predicar el mensaje, lo tenía como una base de operaciones. Al final del libro de Romanos, los que habéis estado leyendo más y sabéis, ¿dónde dice que quiere ir Pablo? A Hispania, ¿verdad? En aquel entonces no existía España, tampoco existía Cataluña, nada de polémica, no vamos a hablar de eso, pero era una provincia romana, Hispania. No sabemos si llegó o no, pero él quería hacer su base de operaciones en Roma. Primeramente, ¿os acordáis del libro de Hechos? La base de operaciones era Antioquía. Desde ahí el Evangelio, este mensaje que hoy tenemos aquí, se estableció de donde está hoy Siria, más o menos. Pues ahora dice, bueno, vamos más para el oeste y nos vamos a plantar en Roma y a partir de ahí llevar el Evangelio hasta el final del mundo, que en aquel entonces la península ibérica es la que se consideraba desde el punto de vista occidental el final del mundo. Tenía como propósito llevar este mensaje a todo el mundo. Este capítulo 3 es un capítulo bastante... A ver si encuentro mis notas aquí. Es un capítulo bastante complicado porque va a revelar aspectos de la oscuridad del ser humano. Voy a intentar en diferentes momentos hacer algunos esquemas en la pizarra porque habla de judíos, de gentiles, de diferentes cosas que han sucedido y hay que tener algo de bagaje ahí detrás para comprender estas cosas. Y a veces puede ser un poquitín complicado, sobre todo si hay gente que nos visita o no has podido estudiar a lo mejor la Biblia de una manera más detenida. Voy a intentar ser sensible a eso. Habéis notado que el versículo 1 del capítulo 3 empieza con una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha? ¿Sabéis? Un judío es un descendiente físico de Abraham. ¿O qué aprovecha de la circuncisión? Como sabéis, esta marca en los descendientes de Abraham, que era un símbolo del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en la antigüedad por medio de Moisés.
y este pacto significaba la bendición de Dios para toda la raza o el pueblo, mejor dicho, hebreo. ¿Qué ventaja? Porque anteriormente, capítulo 1 y capítulo 2, se nos ha dicho una cosa bastante fuerte, que es que nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie, todo el mundo está condenado, no hay nadie que se salve por sí mismo. Ni judíos, que en principio tienen la bendición, ni los que no son judíos, que en este caso, en la Biblia encontramos un término, que aquí nos lo está repitiendo en diferentes ocasiones, que son los gentiles. Son aquellas personas que no son descendientes físicos de Abraham. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, en todas maneras, está haciendo esa pregunta. Primero, ciertamente que se le ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3 dice, pues ¿qué? Si se le ha confiado la palabra de Dios, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Voy a proceder a explicar quizá un poquitín sencillamente para que se nos quede este esquema. Podemos pasar la diapositiva también. ¿Recordáis? Hebreos o judíos, que son términos sinónimos, es una categoría, por así decirlo, y luego están los gentiles. ¿Vale? ¿Qué se les ha dado a estas personas de aquí? Se nos dice la palabra de Dios, hay unos términos ahí que los oráculos de Dios, la palabra de Dios, ¿vale? La Biblia, en este caso, la Biblia del Antiguo Testamento, porque todavía no tenían lo que tenemos hoy en día, todo el cuerpo del Nuevo Testamento, los Evangelios, una carta como la de Pablo que estamos leyendo, tenían la palabra de Dios, la circuncisión, podemos decir el pacto de Dios. Es como la bendición, ¿de acuerdo? Sé que no es una clase, sé que soy profesor en un seminario, pero no, solo para que lo podamos entender un poquitín más, porque sé que es algo quizá que hay que entender. Porque Pablo se hace una pregunta, bueno, ¿qué ha resultado, qué ha pasado con estas personas que tienen todo el beneficio, los judíos, que tienen todo el beneficio de Dios, que han tenido su palabra, todos los profetas, la ley, y que además tienen el pacto de Dios, que significa la bendición para este pueblo, el pueblo de Israel? Dicen, bueno, les ha dado todo esto, ¿y cuál ha sido el resultado de esto? Vale, estos no tienen nada, los gentiles no conocen las cosas de Dios. ¿Alguien de aquí ha estado visitando alguna vez Ampurias, por ejemplo? Los yacimientos de la ciudad romana y griega, sabéis que aquí está al lado. Ahí, en el siglo más o menos en el que Jesús vino al mundo, cerquita de aquí se adoraban dioses de todo tipo. Por ejemplo, hay templos egipcios allí. Hay templos de dioses griegos, obviamente. Y los romanos adaptaban todo eso y hacían un dios de todo. Es decir, y esos son un pueblo gentil, que no tienen o no conocen, o muchos de ellos no pudieron conocer estas cosas de aquí. Aunque acordados, principalmente, ¿cuál era la función de Israel, de acuerdo al Antiguo Testamento? Que estas cosas se conocieran a todo el mundo. Ser un canal de bendición para todo el mundo. Que todo el mundo pudiera conocer y saber quién es Dios, pero no lo hicieron. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de tener todos estos beneficios? Se nos dice en este pasaje. Cuando vino Jesús, que vino a su pueblo, ¿le creyeron los suyos? Pese a que tenían todas estas cosas, no. El resultado entonces fue incredulidad. Lo mismo. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo un poquitín en este pasaje es decir, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener todo esto si al final probamos de ser incrédulos todos? Igual que esto. Es lo mismo, básicamente. ¿Qué provecho tiene todo esto? Imagínate que tienes 2 hijos. Lo que voy a decir ahora no lo hagas, es un ejemplo
Imagina que tienes 2 hijos. Al primero, un hijo, le das todo lo mejor, le alimentas bien siempre, le das la mejor educación, le pagas la mejor universidad, le buscas la chica más bonita y creyente de la iglesia para que se case en la mejor familia. Le das todos los beneficios que puedas darle a esa persona. Sin embargo, a tu otro hijo lo abandonas y lo das por adopción y te despreocupas de él. A uno le has dado todo y al final al otro le has desprovisto de todo. Y al final un día te encuentras a los dos y les dices, mira, la verdad es que en el fondo sois exactamente igual. Sois exactamente igual. Esto es un poquitín lo que está, el argumento que está desarrollando aquí esta persona, Pablo. Dice, pese a todo lo que os he dado a los judíos, pese a daros la palabra de Dios, pese a mandaros los profetas, todos los milagros, pese a abrir las aguas, pese a estar enviando un mensaje por diferentes profetas durante cientos de años y tener el beneficio por medio del pacto de Dios a través de la circuncisión, sois igual en parte, y ahora voy a explicar en qué, que los gentiles que no conocen todas estas cosas. Porque Pablo va a apuntar a algo más profundo que todo esto. Y que por ahí es donde se explica la incredulidad. Y es algo que a todos nos hace igual. Y que a aquellas personas les hacía igual. Y que explica la incredulidad de la persona. Explica por qué la persona no cree. Y esta palabra es el pecado. Es el pecado. Todos estos de aquí, unos y otros, están bajo la misma cosa, el pecado. Por eso, a partir de ahora, él... No sé si se ve bien, ¿entendéis? Sí. Esto es más o menos lo que está pasando en los primeros versículos, del 3 al 8. Vale, tienen las escrituras y, por otra parte, eso no hace que creas, sino que lo que explica que la persona sea una incrédula es este fenómeno de aquí, el pecado. Por eso, como creyentes, a veces quizá puede existir el peligro de que una persona se autoexalte o que piense porque está en la iglesia o porque tiene diferentes beneficios, porque puede estudiar la palabra de una manera más profunda, porque puede tener más medios para conocer, porque puede participar en proyectos donde puedes estar con gente y bendecirlas, de darles alimentos, de darles ropas o de enseñar, por ejemplo, estos principios. Puede producirse un error en la persona y decir, es que soy más que los demás, es que soy más. Cuando en realidad, si nos miramos bien dentro de nuestro corazón, debemos de reconocer que hay una especie de agujero negro y una tendencia hacia el mal, que es parte de nuestra naturaleza. A lo que la Biblia denomina, esta palabra, que a veces nos cuesta tanto definirla, que es el pecado. Es una rebelión natural, casi patológica, está dentro de nosotros, que hace que nuestra mente, que nuestras acciones no honren a nuestro Creador. Estamos como cuando estás intentando poner la radio en el coche, que no se escucha bien, que no se coge bien la sintonía, no estamos en sintonía con el Creador, porque la tendencia del corazón es la de alejarse, es la de no hacerle caso, es la de irse lejos, es la de obviar de su existencia, es la de, en momentos que nadie me ve, proceder de maneras que no honran a la ética de Dios. Hemos hablado de Lutero en este divertido vídeo que hemos visto, y Lutero es un personaje muy interesante porque obviamente por el tema de la justificación por la fe, que luego explicaremos un poquitín más detenidamente y brevemente, pero él tenía un concepto, era un hombre muy pasional. Yo no sé si estuviera aquí cómo predicaría, seguramente nos asustaríamos porque era muy impulsivo y quería siempre provocar una reflexión en la persona, pero él tiene un concepto en sus libros que es un concepto que se llama Teología de la Cruz, y que él dice que hay que mirar la vida, hay que mirar toda la vida a través de las lentes
de la cruz. Hay que mirar a la cruz para comprender las cosas, para comprender a nosotros mismos y para comprender también a Dios. Es a través de la cruz que podemos entender el mundo, que podemos entendernos a nosotros mismos, que podemos entender lo que somos. Y él dice que en esta teología que es el ser humano vive en oscuridad, pero que dentro de esa oscuridad se hace grande la presencia de Dios. Es como cuando está todo oscuro y entra un rayo de luz por tu habitación. Y hay que reconocer las contradicciones en las que vivimos. No podemos ir por la vida como pensando que somos súper espirituales, que nos va bien. Debemos de reconocer la oscuridad que reside en nuestro corazón. Por eso hoy es una predicación un poquitín difícil y dura, porque el texto está apuntando al corazón, a tu corazón. Y cuando Dios apunta a tu corazón, dice, está un poquitín más negro de lo que te piensas. Está un poquitín más negro de lo que te piensas. Reconócelo. Y cuando lo reconoces, la presencia de Dios se hace real, porque Él es bueno. Ahora, cuando no lo reconoces, entonces por ahí vas mal. Porque no dejas que Dios... si no tienes una comprensión de quién tú eres, no vas a comprender cuánto te ama Dios. Es muy triste cuando, desgraciadamente, a veces vienen o estudiantes o personas y me cuentan lo que han hecho. Me cuentan una cosa, una barbaridad quizá. O algún hermano o alguien de confianza te cuenta lo que ha hecho. Y te pones triste cuando alguien ha pecado grandemente. Es un momento incómodo porque la persona te dice, mira, he hecho esto, o tengo este problema, tengo esta adicción. Y es triste, porque obviamente es pecado, es algo serio. La Biblia lo trata de una manera seria, es condenación, es muerte, claro que hay perdón y se vamos a seguir pecando. Pero cuando alguien confiesa como amigo, ¿no? Porque yo voy a otorgar perdón, porque el único perdón lo otorga el Señor, obviamente, pero cuando alguien te confiesa, tengo este problema, tengo este pecado, y dices, por uno, qué grande, qué valiente esta persona de confesarlo, de decirlo, y por otro, qué grande que se hace la cruz, qué necesaria que se hace la cruz de Cristo, porque precisamente ahí es donde está el perdón que esa persona necesita. Por tanto, no, lo que más luchamos los creyentes es con la vergüenza, con el miedo a decir las cosas que están sucediendo en nuestro corazón. Tenemos ese problema que nos cuesta, que no queremos admitir las cosas que nos pasan por nuestra cabeza, las cosas que hacemos y muchas veces lo torcido que está, desgraciadamente, en nuestro corazón. Lutero fue un hombre que escuchaba a la gente por la calle para hablar porque quería saber cómo era el lenguaje de la calle. Quería poner el lenguaje de la calle en la Biblia para que todo el mundo pudiera comprender las verdades de Dios. Estuvo en ese castillo, en 4 meses tradujo el Nuevo Testamento en el griego con unos textos de Erasmo de Rotterdam. En 4 meses encerrado trabajó directamente desde el texto griego y lo puso en un lenguaje donde cualquier persona podía entenderlo, pudiera entender las verdades de Dios. Hoy en día también debemos entre nosotros entendernos. Que si hay gente aquí que está sufriendo, yo te digo, no lo hagas solo. Si tienes una adicción, si tienes un problema, y los líderes también están para que nos comprendamos que el ser humano es muy complejo. Pero si te quedas solo, si no lo sacas, puede ser un problema muy grande para tu vida. Como iglesia, como Lutero, debemos aprender a ver el lenguaje de la calle, a ver el lenguaje de la gente, a ver el lenguaje del corazón. Hay muchas cosas aquí que yo no entiendo por qué mi mente me lleva donde me lleva. ¿Por qué pasa eso dentro de mí? Y a veces no me siento con la confianza de compartirlo con las personas por vergüenza. Porque existe la vergüenza dentro de la persona, del qué dirán. Vergüenza y culpa también. Existe la culpa.
Y la cruz, dentro de esa oscuridad, nos libera de esa vergüenza, nos libera de esa culpa. Pero hay que dar el paso valiente de compartir con aquellas personas que tengas de confianza, de venir a líderes o a alguien que creas y decirle, mira, me pasa esto, no estés solo. Luchemos esta difícil batalla de la complejidad del ser humano juntos, porque no es fácil. Aquí Pablo nos pone en una categoría que a todos nos hace igual. Aquí está, somos pecadores. Nuestro corazón se desvía a todo momento. Le das un poco de vidilla al pecado y no veas, es que te lanzas. Claro que nos ha dado su Espíritu Santo, claro que se puede vivir en victoria, pero debemos de ser realistas con lo que somos, con lo que es el ser humano. Porque tantos versículos del Nuevo Testamento que nos repiten en que volvamos a Jesús, de que sigamos orando, de que velemos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si no trabajas, que si no te ponen las pilas, que si no le buscas, pues que te acabas. Si no te congregas, ¿qué pasa si no te congregas? Yo si no me congrego, si no vengo a esta iglesia, porque yo lo necesito. Yo lo digo, yo es que me desvío totalmente. Necesito que vengan aquí a recordarme, necesito hacer la Santa Cena, necesito que me presenten un ministerio de otro lugar que no conozco, porque eso me anima, hace que mi corazón vuelva a latir por Dios. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte, sea lo que sea, porque eso te va a hacer daño. Vigila con quién te juntas, de igual manera. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Qué contenidos ves cuando estás solo en internet? Eso también nos hace mucho daño y debemos de ser honestos, porque estamos aquí. Y no somos mejor que nadie. Todos tenemos el mismo problema y es el pecado. Es nuestro corazón. En la segunda parte, precisamente, a partir del 9 hasta el 20, hay unos textos, si veis en vuestras Biblias, seguramente lo tengáis de una manera más poética, porque son muchos textos del Antiguo Testamento. Hay un tejido de textos aquí en que nos dice... Yo recomiendo que si eres de aquellos que pone tu nombre en la Biblia, lo pongas aquí. Cuando vas a hacerte una radiografía, o cuando vas a hacerte... o sobre todo cuando vas a llevar el coche, qué miedo, de que te digan las cosas que tienes, las cosas que hay que arreglar, o que te hagan una radiografía de quién tú eres. Aquí, en este texto de Romanos 3, hay una descripción de quién tú eres, de quién es cada uno de nosotros. Vamos a leerla detenidamente y puedes decir: Carlos, no eres justo, no entiendes, no buscas a Dios, te desvías, eres inútil. Eso está bastante cierto. No haces lo bueno, ni siquiera una vez. Sepulcro abierto es tu garganta, con la lengua engañas. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en tus caminos. No conoces el camino de la paz y no temes a Dios delante de tus ojos. Esta es una descripción de quién yo soy, es una descripción de quién eres tú. Yo me alegro mucho por los esfuerzos de Rousseau y todos los filósofos franceses de decir que el ser humano es bueno, pero bíblicamente el mensaje es justamente el contrario. Es el mensaje contrario. El ser humano es un ser precisamente caído, egoísta, lleno de complejidades, lleno de contradicciones. Eso es quien somos. Por otra parte, hay que decir que Dios, en un tono más optimista, ha creado al ser humano con la imagen de Él. Por eso somos tan valiosos.
Es como una moneda de doble cara. Tienes la validez de que Dios te ha hecho su semejanza, pero por causa del pecado, tu corazón tiene una tendencia natural a desviarse. Esto es una colección de Salmo 14, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59, Salmos 36, todo un tejido de textos del Antiguo Testamento que lo que está diciendo es que estamos desterrados de la gloria de Dios. Y más adelante, Romanos 3:23 nos va a resumir todo esto en un versículo que normalmente te hacen memorizar cuando eres pequeño, cuando eres grande, para entender quién eres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un resumen, este 3:23, de todo esto. Y no es algo nuevo, no es algo que se está inventando el apóstol Pablo, sino que esto ha sido recogido en los salmos y en la historia de la palabra de Dios, de los oráculos de Dios que han tenido los hebreos durante años, cientos de años. Por ello, es importante que entendamos quiénes somos. Somos pecadores, todos somos igual. No hay nadie mejor ni peor que nosotros. Estamos en la misma categoría. Somos pecadores. Por lo tanto, resumiendo todo este capítulo, que sé que es un poco quizá complicado, Pablo empieza diciendo: ¿qué beneficio tiene ser hebreo si vas a ser un incrédulo? Dice, bueno, tiene beneficio porque te ha dado todas estas cosas. Y le dicen, bueno, el resultado es incredulidad. Ya viste cuando vino Jesús que le rechazaron los suyos mismos. Bueno, el problema no está en que ellos recibieran la ley, que recibieran los profetas, que recibieran los escritos, que tuvieran la circuncisión. El problema es más profundo. Es en el corazón del ser humano. Es el pecado. Luego hay el tema de la justificación que quería explicar. ¿Hasta aquí se ha entendido más o menos bien? Sí, Espero que sí. Más adelante, a medida que vayamos a explicar este libro de Romanos, va a entrar Lutero. Él, claro, en aquel momento todas las Biblias estaban en latín, ¿vale? Por eso nadie podía entender. Dice, ¿pero cómo la gente creía lo que creía? Bueno, es que no tenían acceso tampoco. Él se encargó de poner las escrituras en las lenguas vernáculas, las lenguas de la calle, para que la gente pudiera entender la Biblia, el Nuevo Testamento. Dices, ¿pero cómo creían en ese sistema de la Iglesia Católica donde había que pagar dinero para obtener la salvación? Bueno, como digo, la gente no podía tener acceso, pero él, después de una tormenta, ¿os acordáis de la tormenta de ayer por la noche? Bueno, uno de mis hijos, no voy a revelar su nombre porque si no luego... Pero a mí también me da mucho miedo. Yo cuando tengo una tormenta soy un poco como Lutero, me pienso que va a entrar el rayo y que estoy con el móvil y que me va a partir en dos. Siempre tengo ese concepto, claro, como he crecido un poco en la Iglesia Católica, o sea, como catolicismo, en una familia católica, no practicante, que no sé qué significa eso, pero bueno. Siempre el temor de Dios sigue estando ahí. Siempre todavía me ha quedado algo de ese Dios castigador, lejano. Y cuando hay una tormenta, seguro que esto va por mí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Hay motivos, desde luego. Yo creo que Dios tiene motivos, desde luego, para eliminarme, porque claro, veo mi corazón como está. Es verdad. Y veo la oscuridad que hay en él. Pero él igual tuvo ese miedo en la tormenta y dijo, si me salvas de esta, te serviré. En aquel momento todavía no había conocido como conoció a Dios más, porque se fue a un monasterio a estudiar, un monasterio agustiniano, y ahí aprendió todas las disciplinas de teología. Y luego, claro, sabía leer latín, y cuando llegó a este libro de Romanos, se encontró con el tema de la justificación. Digo, ¡ostras! Bueno, no dijo ostras, Lutero, pero no sé cómo se dice ostras en alemán. Hay aquí algún... como caray, sí. ¿Qué me han contado durante tanto tiempo? O sea, solo por creer, soy justificado.
Simplemente, únicamente por creer en Cristo, no creer, ¿no? Porque la gente cree en cosas. Por creer en Cristo y saber quién es Cristo, ¿no? Porque también tienes que entender quién es Cristo, que es el Hijo de Dios, perfecto hombre, perfecto Dios, y que ha muerto en la cruz por tus pecados, y que creyendo en Él tienes vida nueva y se produce un nacimiento en tu corazón. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, un nacimiento espiritual, obviamente. Entonces él, cuando llegó a este libro, y el de Gálatas también, que tiene una enseñanza muy similar, eso fue revolucionario para él. De ahí, al entender la justificación de la fe, que es como un término legal en el cual la persona es declarada justa por el simplemente hecho de creer. Revolucionó su vida, Estamos aquí, si tuviéramos que trazar una línea hacia atrás, nos llevaría hasta Lutero. Y Lutero nos llevaría hasta lo que nunca se debía haber perdido en la Iglesia. Es el mensaje original de los apóstoles, de los que escribieron estos textos y de la primera Iglesia, que con el tiempo, desgraciadamente, se fue perdiendo. Antes de Lutero hubieron otros movimientos también, valdenses, que tenían un mensaje muy similar a este. Pero este fue un momento importante en que cambió el rumbo de la Iglesia y que podemos trazar nuestra vida hasta él. Y voy a intentar de explicar muy brevemente con un esquema algo que es fundamental, que tiene que ver con la justicia de Dios. Y en base a estos textos tan difíciles en que nos describen como pecadores. Este es un ser humano. Perdonad mi arte, pero... ¿Vale? Esto es... nuestra naturaleza, ¿cuál es? Hemos dicho, la de todos. Así. Porque a mí me sirve mucho para entender las cosas y no las veo a veces puestas o en un diagrama o que me lo pongan así en una pizarra. ¿Qué pasa? Puesto que el ser humano es pecador, eso hace que Dios no pueda tener comunión con esta persona, con lo cual la ira de Dios recae sobre nosotros, sobre todos. La ira de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, todo el mundo, ¿sabes? Hemos sido declarados pecadores, con lo cual Dios no puede tener comunión, es alérgico al pecado. Ahora, luego viene, puesto que Dios es bueno y quiere reconducir esta situación y quiere tener comunión con la persona, quiere restaurar y reformar a las personas porque las ama, porque tiene gracia, tiene perdón, tiene misericordia. Ha hecho algo espectacular para no quedarse ahí. Ha tomado la iniciativa de la siguiente manera. Como sabéis, ha enviado, vamos a hacer una cruz un poco, ha enviado a su Hijo, el cual Jesús, su naturaleza es justa, Él es justo, ¿de acuerdo? Él es justo, con lo cual Él, justicia de Dios, está en Él, ¿de acuerdo? Estos somos nosotros y este es Jesús. Entonces, a continuación, Jesús ha venido porque el Padre le ha enviado para morir en esta cruz a favor de las personas que pongan su confianza en Él, que crean, que ejerzan fe sobre Él. Y aquí se produce, porque nosotros estamos aquí, pero cuando crees en Jesús, cuando crees que es el Hijo de Dios, que ha sido enviado, que ha muerto por ti, por tus pecados y que ha resucitado en el tercer día, se produce un cambio. Porque en esta cruz, ahí van todos los pecados de las personas. Hubo un momento de oscuridad cuando Jesús murió, con lo cual Él llevó nuestro pecado. Entonces se produce un intercambio. Él lleva nuestro pecado y nosotros somos justos. La ira de Dios se la lleva a la cruz
y a la persona le es implementada la justicia de Dios. Esto es lo que pasa cuando pones tu confianza en Jesús. Y eso es lo que el mensaje, uno de los mensajes originales del Evangelio, perdón que no lleva el micrófono, y es el mensaje de Romanos, justificados por la fe en Cristo Jesús. Si esto es un pilar, esto es un pilar de Romanos, es un pilar de la Escritura, de la Biblia, de lo que aquí los evangélicos decimos es nuestra norma de vida. Enseña esto, que es el simple, y esto es lo que Lutero entendió y lo que la Biblia enseña. Se reafirmado en aquel momento, que es únicamente por gracia. Esto es un regalo de Dios para el ser humano, que en su cruz nos ha cambiado. Lo que merecemos en verdad es la ira, pero esa cruz nos ha imputado precisamente la justicia de Dios en nosotros, de tal manera que no debemos de tener ninguna vergüenza, no debemos tener ningún miedo, podemos como creyentes ser honestos y libres de compartir, de vivir con nuestras complejidades, pero mirando hacia adelante, porque hay perdón de pecados, hay restauración del corazón, hay cada día nuevas oportunidades para comenzar. Así sea. Y si esto es algo que nunca has entendido y que a lo mejor no has tenido la oportunidad de hacer, espero que hoy es el día para también hacerlo, para poner tu fe en Jesús. Vamos a hacer una oración, si os parece. Señor, gracias por tu palabra. Hoy es un día difícil cuando vemos una radiografía de quién realmente somos y cómo nos describes. Es verdad que en otros sitios nos dices que somos imagen tuya, quizá un mensaje más positivo que en el de Romanos, que nos amas, pero en el texto de hoy toca hablar del pecado, toca hablar de lo que es el ser humano, Señor. Reconocemos nuestro pecado, la oscuridad de nuestro corazón en muchas ocasiones, la complejidad, las contradicciones que vivimos, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir comprendiendo más de nosotros y sobre todo a comprender más de quién tú eres, redescubrir la belleza de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, y hablando también de este mensaje de Romanos, de justificados por la fe. Gracias por haber llevado en la cruz en todo nuestro pecado, la ira de tu Padre. Jesús, gracias por haber hecho eso cuando nosotros no lo merecíamos. Gracias porque únicamente por fe, no hay nada que podamos hacer sino depositar nuestra fe en ti. Es que podemos tener vida eterna, consuelo para los problemas del día a día, fuerzas para seguir, tener calidad de vida, disfrutar de las relaciones, del matrimonio, de la familia, de ser padres, de ser hijos, de trabajar de manera que te honre a ti, de poder amar a las personas que tú nos pones delante, de vivir con la esperanza de que no es este mundo únicamente, sino el venidero en el que vamos a ser reformados y restaurados completamente y limpiados completamente, y vivir en armonía con nuestro Creador, contigo, y poder gozarnos por la eternidad. Y también libertarnos de este mundo y de nuestro propio ser, Señor, en el sentido del pecado. Un mundo caído, un mundo de sistemas políticos y sociales donde siempre al final algo falla, y por eso anhelamos a que tu Hijo venga. Maranata, Señor, que significa que venga tu Hijo pronto para restaurar todas las cosas y de aplicar toda justicia en la tierra. Hasta entonces, ayúdanos a compartir este mensaje del Evangelio, estas buenas noticias que deben alegrar nuestro corazón, y a poder ser luz para ti y además vivir conforme a lo que tú nos demandas, conforme a tu voluntad, entregándotelo todo, viviendo radicalmente, pero también sensible a un mundo perdido. Y no nos dejes que, porque tengamos una iglesia tan preciosa, porque tengamos una escritura que nos has dejado tan precioso, que eso sea algo que haga que nos
enaltación o de orgullo, sino haz que tengamos los pies en el suelo, que vayamos con humildad, que podamos explicar tu evangelio, amar, abrazar los problemas de la gente de una manera en que produzca ganas de estar contigo, Señor. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a cantar esta canción como